Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques. Estamos ya empezando el nuevo año y tenemos como invitada a la candidata a la alcaldía de Quito, Luz Helena Coloma. Hoy ya queremos hablar sobre su trabajo como concejal y qué nos está ofreciendo a quienes somos ciudadanos de Quito para ser alcalde. Luz Helena, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo mirar esta ciudad que ya vamos avanzando en el milenio, que uno decía el nuevo milenio, pero ya vamos en el año 23? ¿Cómo mirarla, cómo proyectarnos y qué es la obligación de la autoridad? ¿Qué debe hacer un alcalde o alcaldesa, en este caso, por Quito? Gracias, Claudia, por la invitación a este espacio, muy honrada, como siempre. Yo creo que hay varias dimensiones, o por lo menos dos, en el manejo y en la problemática de la ciudad. La dimensión de la atención eficiente, que no es eficiente, del día a día, de una ciudad que creció mucho, de una ciudad que incorporó 1 millón de habitantes, y me estoy refiriendo a desde hace 20 años, que fue la primera vez que yo fui concejal con Paco Moncayo, y antes trabajé con Roque Sevilla. Esta es otra ciudad, digamos, mucho más compleja, con una problemática mayor, con una tasa de desempleo mayor, con gente que viene de muchos otros lugares del Ecuador y últimamente una migración internacional importante y empobrecida. Es decir, ahí hay un fenómeno social que le hace una ciudad diferente. Una ciudad diferente con muchos más problemas y más complejos problemas, que no ha tenido de parte del municipio un crecimiento en la calidad de respuesta y en el entendimiento adecuado de esa ciudad. A mí me parece que el municipio en muchos frentes sigue queriendo hacer lo mismo que hizo hace 20 años, de la misma manera que se hacía hace 20 años, y evidentemente los resultados no son esos. Eso por un lado. Tienes esta ciudad del día a día que tiene que ser atendida. Es decir, se daña la alarma comunitaria, estoy dando ejemplos reales de lo que recibo, y la fueron a llevar y nunca más regresaron. La persona de la administración zonal, que es un ente pesado y que debería ser un ente liviano, no te resuelve el problema, te genera más trabas, te manda de todas maneras a la administración central para que puedas intentar resolver un problema. Ahí hay un calvario de trámites, un municipio poco amigable con la ciudadanía y que no es lo suficientemente digital. Ese es otro Ahora, gran una pregunta, Luz Helena, ¿cómo sentir a la autoridad cercana? Porque uno piensa en la autoridad zonal, yo vivo en la Floresta, la autoridad más cercana es la Mariscal, que incluso está a 4 cuadras de mi casa, pero no la sientes cercana porque no sabes quién es, no sabes a qué tienes acceso o qué tienes derechos para pedir, o cómo ayudar también, porque un lado es exigir y otro es ayudar. ¿Cómo lograr esta cercanía? Porque el municipio o el alcalde, uno dice, si no recoge la basura, el alcalde, si no hay agua, el alcalde, si hay hueco en la calle, el alcalde, si suena el alarma comunitaria, el alcalde, o sea, es la autoridad cercana pero invisible. Yo te iba a decir justamente ese primer nivel o nivel elemental en el cual tú tienes que relacionarte por un montón de temas con la alcaldía. Tú necesitas que te tapen el bache, que tu acera esté bien, que la seguridad esté funcionando, que los horarios de recolección sean eficientes, que etcétera, etcétera, etcétera. Ese nivel tiene que funcionar a la perfección, tiene que funcionar con esa cercanía y esa calidad de servicio. Ahí hay una lógica de servicio al cliente, claramente. Para el alcalde, para el consejo, para los funcionarios, la ciudadanía es su cliente y tiene que ser bien atendida. Yo creo que las administraciones zonales y el municipio entero han dejado de manejar comunicación para relacionarse con el ciudadano y fortalecer autoestima y fortalecer información y comunicación operativa, para fortalecer lazos barriales, para fortalecer educación cívica y mejor convivencia. Desde los tiempos del Evaristo, el municipio no ha vuelto a hacer
comunicación con la ciudadanía. No me refiero a propaganda o información de las obras, comunicación ciudadana. Para eso, justamente para eso, para que quien vive en un sector sepa que esta es su administración, que estos trámites hace esta administración, que el administrador es fulano de tal y que este es su municipio cercano. Ahí hay todo por hacer, todo por hacer. Y ahí tienes como herramienta la digitalización. En la primera parte tú mencionabas el enorme crecimiento poblacional de Quito. Entre la época del alcalde Moncayo y la época actual somos más de 1 millón. Más, es decir, Quito es la ciudad más poblada del país. Recibimos migraciones de Colombia, de Venezuela y del propio Ecuador. Eso hay que dejarlo clarísimo. Y la pandemia hizo que crezca más todavía la población. Exactamente. ¿Cómo lograr entender y servir y evitar invasiones, evitar problemas que también van atados con delincuencia porque la incertidumbre genera mayor cantidad de inseguridad? Es una ciudad mucho más compleja que tiene una tasa de desempleo del 9%. No es tan fácil como decir, han venido 1 millón de personas a la ciudad que no le quieren lo suficiente a la ciudad y que no les importa el destino de la ciudad. Si así fuera, hay que trabajar en que les importe. Hay que trabajar en ese factor de pertenencia de quien habita aquí. Es parte de, y tiene que ser corresponsable también. Tienes herramientas digitales, tienes herramientas de diversa índole que tienes que explotar mejor para una comunicación. Quito es una ciudad a la que no te puedes referir como un Quito, una identidad, una quiteñidad o la quiteñidad. Quito es una multiplicidad de realidades urbanas en un gran territorio, ¿no es cierto?, con 33 parroquias rurales, con zonas en las que falta todo, en las que ni siquiera el acceso a servicios básicos o a la movilidad digna, no llega ni el bus, mujeres que tienen que caminar 10 cuadras para llegar a su casa, con una cantidad importantísima de barrios irregulares, de asentamientos de hecho, como se llama para no ser peyorativo, pero que también el municipio ha sido permisivo con esto históricamente. Entonces hay que trabajar en el orden, en el control, en la comunicación efectiva y en la construcción de un sentido de orgullo y pertenencia que te obliga a ser corresponsable con la ciudad. Esto quizás suena más esotérico o menos tangible, podría ser más atractivo decir el plan de seguridad o del agua potable o de las cosas tangibles, pero esto, que es el intangible, pero que es también la goma con la que podemos estar más sólidos todos, o que podemos contribuir a la ciudad, me parece que está súper desgastado y hay que trabajar mucho por ahí. ¿Cómo lograr ese trabajo? Porque si hablamos de los últimos 10 años, no ha habido ese trabajo. Luciana nos pone el ejemplo de Baristo, que fue el alcalde del señor Paz. Estamos hablando entre los años 80, comienzos de los 90. O sea, son casi o más de 30 años. ¿Cómo lograr volver a eso y que sobre todo las jóvenes generaciones, hablamos de millennials, que es la mayor parte de la ciudadanía, que están entre los 30, 40, es la mayor cantidad de población de Quito, cómo lograr pegarnos con esa argamasa invisible y que todos sintamos el orgullo de la primera ciudad patrimonio del mundo, de Quito Luz de América, o sea, todo lo que, incluso al ser, en mi caso, cuencana, vivir más de 20 años en Quito, uno lo siente y quiere vivir esa ciudad que uno envidiaba cuando vivía en Cuenca por la unidad y el cariño que tenían por su ciudad. Y tú me estás hablando de un Quito que yo también lo viví, y lo viví desde la gestión pública, con esa emoción permanente de vamos a trabajar en temas de nuestro patrimonio, estoy descubriendo cosas, estoy siendo parte de ciertas soluciones, un Quito que valoraba también esas obras, esas propuestas que el municipio hacía, porque también habían estas grandes propuestas o que en ese momento sonaban como grandes e importantes. Y estoy hablando de proyectos importantes de recuperación del centro histórico, con presupuestos importantes de inversión en el patrimonio, pero en el patrimonio de la cultura también. En el gran proyecto Laderas del Pichincha, que trabajaba muy de cerca con la comunidad para la vigilancia de las quebradas, por ejemplo, en temas ambientales que fueron icónicos cuando se inauguró el Parque Metropolitano del Sur o el Parque Metropolitano del Norte tuvo algún hito, es decir, temas que nos hacen para nosotros, los quiteños, reconocer la importancia de lo que tiene esta ciudad. Yo creo que el metro es una oportunidad.
Yo creo que el metro es una oportunidad, el entender que podemos movilizarnos de otra manera, el experimentar movilizarse más rápidamente, más dignamente, más ordenadamente, además de tener a una cantidad de personas, 400,000 en un día posiblemente, ahí creo que ese tiene que ser un canal de comunicación, de educación cívica, de entender que debemos cuidar esto que es una inversión de todos y de todas, y que esto nos permite también imaginar esa ciudad del futuro a la que tenemos que ir ya, una ciudad con fuentes de empleo, una ciudad en que los jóvenes tengan oportunidades. Ayer estuve con el Colegio de Ingenieros Mecánicos, ellos tienen proyectos, propuestas de solución vía, por ejemplo, transporte en cables de la Ofelia hacia el norte, el sector norte, en el sector sur, desde Solanda hacia las Argelias, o sea, cosas que ellos, jóvenes nuestros, profesionales nuestros, las han pensado en la ciudad y nunca han tenido una puerta abierta o una posibilidad de diálogo. Aquí tenemos que reconstruir y sostener a Quito entre la empresa privada, entre la gestión pública, entre la academia, entre todos. Y para eso hay que comunicar, y hay que comunicar con pasión, con medios alternativos, con creatividad. Hay que sumarnos a un proyecto de ciudad. Cuando vemos el eslogan de Luz Helena es voy por ti, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ir por nosotros, ir por Quito? ¿Por qué buscaron este va por ti? Va por ti porque esta intención, esta acción de candidatizarse, este anhelo de llegar a un cargo de la función pública, de la alcaldía, en mi caso, ¿por qué es? ¿Para qué es? Y yo creo que ahí el por qué es por ti. Esto va por ti, por mis ciudadanos, por mis ciudadanas, por mis conciudadanos, por mis vecinos, por los quiteños, por las quiteñas, por ti, Quito, por ti, por mi ciudad. Esto no va por mí. Esto no es un tema de ego, ni de hoja de vida, ni de poder, ni de otros usos que a veces le dan a la función pública o a la gestión en la alcaldía, como ya lo hemos visto. Tenemos un candidato que ni siquiera tiene derechos políticos y que no le importa en el caso de que gane, que no podrá ser alcalde, y entonces no importa quién sea ahí en el consejo, que se maten y que salga cualquiera, generando una crisis y un dolor otra vez para Quito. Eso es no amar a Quito. Cuando la razón está cuando la razón se expresa en el va por ti, es eso, es tan simple y tan profundo como eso, va por ti. Va por ti y pensar en un consejo que funcione. Los últimos 4 años ha sido realmente caótico, sobre todo los últimos periodos de cambio de alcalde, de posición de otro alcalde, y hay mucha incertidumbre por todos y hay una administración incierta. ¿Cómo dar certidumbre a esta administración en todas las áreas? Porque, como decíamos, es el agua, es la energía, es la basura, es la parte fundamental que es la movilidad. O sea, todos vemos con angustia que de pronto el metro empieza a hacer pruebas y se daña el sistema informático. Dicen que son pruebas. Pero Quito, si no empieza a moverse, sentimos que nos sentimos paralizados todos pegados a un volante, porque no podemos llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo dar parámetros claros en todas las líneas que estamos mencionando y además con un consejo que no sabemos si será simple o difícil de manejar con mayorías diversas? Muchas de las propuestas que tú oyes ahora de los diferentes candidatos, algunas, digamos, muchas de esas van a requerir de decisiones del Consejo. No es tan difícil no es tan fácil o simple como decir yo quiero que se haga esto y si fuera tu empresa privada tú das la disposición, te aprueba tu directorio y se fue. Aquí el Consejo va a tener probablemente, muy probablemente, posturas y diagnósticos diferentes y no va a tener la decisión de poner su voto para resolver algo. Una mala copia de la asamblea se ha vuelto el Consejo. Pero creo que ahí es donde se necesita liderazgo. Estoy tratando de encontrar, porque tengo aquí un recuento de todas las propuestas que hacen los candidatos a concejal en los diferentes temas. Y si tú las lees y las comparas, coincidimos en casi todas. Coincidimos en casi todos, porque evidentemente no te tienes que inventar. Y ahora cuando arrancan con los debates, todos vamos a estar pendientes, ¿no puede hacerse un acuerdo mínimo de cosas que Quito necesita y que cualquiera que gane se van a cumplir? Exactamente, yo estoy dispuesta a suscribir 1000 acuerdos mínimos para tener una agenda básica. Y eso es lo de caballeros y eso es lo de
damas decentes en la política. Pero ¿qué es lo que normalmente sucede? Que los diagnósticos suenan muy bien en época de campaña, pero a la hora de llegar al Consejo y tenemos que votar por una propuesta para gestionar la basura de esta otra manera, que administrativamente puedes tener una solución. No, a mí no me parece, no sé qué, no, y el Consejo no te da paso. No da paso y no ha dado paso históricamente a un montón de iniciativas que eran, digamos, iniciativas del ámbito ejecutivo de la alcaldía que necesitaban esa autorización y que no se hicieron. A veces solamente para que el alcalde no tenga un buen desempeño, porque un desempeño de la gestión es también un desempeño político. Y a veces esa lectura es la que se atraviesa y se pone en contra de Quito. Eso es lo que no puede pasar. Sobre eso es lo que hay que estar vigilantes. Tú miras en movilidad, ¿no es cierto? La inseguridad, la violencia, la criminalidad tienen su origen en la insubsistencia económica, dice un candidato. Obviamente es así. Otro dice, las autoridades tienen que coadyuvar con la seguridad, con la policía y el ejército. Hay que dotar de unidades a la policía comunitaria y hay que hacer inversión pública para generar empleo. Cuando fue alcalde no hizo ninguna de las tres y es más, no ejecutó la tasa de seguridad. Blindar la seguridad externa de la ciudad, dice otro, trabajar articuladamente con las Fuerzas Armadas, otro te dice exactamente lo mismo con las diferentes palabras, colaborar con la policía logística, con la capacidad logística de la Policía Nacional, invertir mejor la tasa de seguridad. Yo digo todas estas mismas cosas, porque son obvias. Ahí llegas a la dilema de la ejecución. Y ahí el Consejo no puede convertirse en el gran sepulturero de Quito, en el gran enemigo de Quito, en el gran egoísta que piensa solamente en sus causas. Yo creo que con una agenda de mínimos, yo creo que con liderazgo político, yo creo que definiendo esas causas, esas peleas bases, de las cuales teniendo éxito en su solución, todos salgan aplaudidos, todos los concejales sean unos héroes. A mí no me importa como el líder de la ciudad, ni siquiera aparecer en determinados momentos y darles todo el peso y el éxito político a los demás. No me interesa. Lo que me interesa es la resolución del problema. Lo que me interesa es que avancemos a dar esos pasos que requieren decisión, que requieren compromiso. Y que el Consejo sea un equipo de trabajo, no una serie de islitas que no se hablan entre sí. Exactamente, que el Consejo sea un equipo de trabajo. Uno de los grandes problemas que yo por primera vez lo viví en mis años de concejal, porque fui concejal con Paco Moncayo y no fui de su partido político. Pero fuiste de las concejalas más votadas, indudablemente. O sea, tú tenías un peso, incluso al ser segunda de la lista, tuviste más votos y muchos más que el primero. Yo lo recuerdo. Increíble, sí. Fui segunda de la lista y después fui tercera de la lista y entré primera las 2 veces y no era de su partido y en los primeros 2 años él no tuvo mayoría de su partido y yo me acuerdo claramente esa primera conversación con el alcalde y yo como concejala electa, ¿cuáles son sus sueños para la ciudad? ¿En qué ámbitos quiere trabajar? ¿Qué quiere hacer? ¿Le interesaría estar presidiendo esta comisión o preferiría esta otra? Un diálogo. O sea, estamos aquí embarcados en lo mismo. Y él muchísimas veces le puso claramente al Consejo la responsabilidad de que le dé la directriz de la política pública en determinado tema. Muy bien, entonces, ¿qué deciden ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué van a hacer? Ahí era muy difícil decir nada, yo me abstengo, yo no voto, yo no pienso. O voto en contra, no quiero que lleguemos a ningún lado. En esos 2 años se aprobaron por mayoría clara, absoluta o por unanimidad todos los temas que se propusieron. Y hubo temas difíciles. Teníamos el aeropuerto, teníamos la decisión de que una parte de la ciudad sea recolectada, sus desechos por una empresa privada que le daba un mucho mejor costo del que ahora tiene Maceo, pero después políticamente eso se deshizo. En la siguiente administración tomamos decisiones importantes y polémicas, pero las tomamos, nos jugamos por Quito, las debatimos, y en otras ni siquiera había necesidad de debatir por debatir, se aprobaba nomás. Y si había alguna postura que difiera fuertemente, se la expresaba. Entonces, yo he vivido otros consejos, otra dinámica en la ciudad, y creo que el liderazgo sin duda es importante, pero también
también la dinámica política. Ahora oigo a varios candidatos apelar a la reconciliación cuando han estado en el andarivel de la bronca total, cuando le hicieron la vida imposible en algún momento a algún alcalde porque fueron parte del consejo, y cuando alimentaron la confrontación política en este país 10 años. Y ahora sí, siempre es deseable apelar al encuentro, a la paz, a construir los mínimos para la ciudad, esa agenda mínima. Yo estoy absolutamente dispuesta a trabajar así, pero también a ejercer el liderazgo que me da el ser electa en las urnas. Ahora, Luz Helena, ¿cómo en los debates, en los diálogos, uno habla de encontrar acuerdos mínimos, pero también cómo evitar la confrontación? Luz Helena es parte de una coalición en donde también está el partido de gobierno. ¿Cómo evitar la crítica al gobierno frente a la ciudad? O sea, ¿cómo ir mucho más allá de lo que significa este momento la política nacional y trabajar mucho más en lo que es la parte local? Absolutamente, me debo a Quito. Quito es la prioridad. Y creo que ahí hay una oportunidad de diálogo. Yo soy una concejal que fue auspiciada por Creo para llegar al consejo. Ahora respondo a una alianza de 4 movimientos en el que está Creo también, y debo decirlo con todo respeto, no es que recibo la directriz de alguien, y peor del gobierno nacional, diciéndome: tú tienes que hacer esto, pensar así y hacer esto para Quito. Creo que tienen la más que suficiente confianza de que yo haré mi mejor esfuerzo con el equipo de concejales para poner a la ciudad primero, no para usar ese espacio para organizar revueltas y tumbar al gobierno. Ese no es el rol de un alcalde, ni tampoco para liderar la oposición y el odio hacia cualquier gobierno de turno. Nosotros tenemos que dialogar con el gobierno, exigir al gobierno, trabajar la desnutrición crónica infantil con la política que están haciendo. Ahora veo que el presidente Lula viene de visita y uno de sus objetivos es aprender de los éxitos que se están teniendo en el programa de desnutrición infantil. Pero también, si es que hay que reclamar los recursos, estaré al frente, por supuesto, haciéndolo al frente de mi ciudad. A esa ciudad me debo, a esos quiteños me debo, y se debe el movimiento o la alianza de movimientos que va por ti. Cuando yo estoy en los barrios, en el territorio, no me dicen, sí, usted, ¿cuál es su movimiento? ¿En dónde le encuentro en la papeleta? Me dicen, sí, voy a confiar en usted, voy a votar por usted porque es mujer. Me dicen, ¿y quiénes son los de su movimiento? Y les digo, pero no me dicen, usted es cercana o lejana políticamente. No, a la gente no le importa eso. La gente, eso está en el círculo rojo y hay una respuesta para eso. Pero a la gente le importa desesperadamente que desde la ciudad se pueda dinamizar la posibilidad de encontrar un empleo, de que su espacio verde esté mantenido, de que su cancha funcione, de que la seguridad funcione, de que la iluminación. Eso necesita desesperadamente Quito, un municipio que trabaje para ellos, no para ser después presidente, no para los puntos políticos, no para pelearse, para actuar en beneficio de la gente. Muchísimas gracias a Luz Helena Coloma. Gracias por su espacio y es candidata a la alcaldía de Quito. Vamos a mirar con mucho interés qué va a pasar en este mes de campaña, mes de escuchar a los candidatos y decidir cómo debemos votar el 5 de febrero. Una elección compleja, llena de papeletas, pero es indudable que Quito necesita tener un burgomaestre, una alcaldía, un alcalde o alcaldesa que nos lleve a un mejor puerto y nos ayude a organizarnos como ciudad. Eso es fundamental en el momento actual, que tener a quién reclamar, a quién ayudar y cómo cumplir con las necesidades de todo ciudadano del tercer milenio. Así es que muchísimas gracias a Luz Helena Coloma y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.